Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, acá como todos, en cuarentenado, por ahí. Aislados. Sí, estamos forzados a quedarnos en casa. Al principio era algo romántico, pero después se empezó a complicar un poquitito, ¿no? Ya después satura un poco el aislamiento. Sí, ya nos lleva un tiempito. Perfecto, vamos a esperar un poquito a ver si suma alguien más, que arrancamos ¿Cómo unos no? minutitos antes, ¿sí? Mientras tanto, lo mismo, hago una aclaración, esto grabado, pero siempre hago la misma aclaración. Jaime no tiene nada que ver con Unidos Lanús, ¿sí? Lo estamos entrevistando porque lo interesante es tratar de charlar y ver la situación de los comercios y las industrias de Lanús en esta cuarentena y bueno, y también cómo ir sacándolas adelante. Pero está bueno aclarar que no es que estamos del otro lado con una persona partidaria a nosotros, sino todo lo contrario, es solamente tratar de escuchar y charlar un poquitito. Ahí van a ver quienes se vayan sumando. Insisto, esto queda grabado, así que más que nada por eso. En el comentario fijado de Vasco dice afiliate.unidosargentina.org. Es solamente para la gente que tenga ganas de afiliarse a nuestro partido y ver lo que vamos a estar haciendo en Lanús a partir de que termine la cuarentena, ¿no? Obviamente. Y le vamos a ir dando para adelante. Bueno, Jaime, entonces vamos a ir arrancando. Primero me gustaría que te presentes un poquito vos, que comentes también cuál es la función del Centro de Comercios e Industrias de Lanús y después ya arrancar un poquitito más sobre la actualidad. Bueno, ¿qué tal, Matías? Mira, yo soy abogado, trabajo, tengo una oficina acá en Lanús. De toda la vida viví y trabajé acá en la ciudad. Respecto de la Cámara, lo que hace es una actividad gremial empresaria. Colabora con los comercios, fomenta la actividad comercial e industrial dentro del partido de Lanús. Principalmente es eso. Trata de ser nexo con las autoridades entre el comercio, la industria y las autoridades municipales para cualquier inquietud, cualquier necesidad que tenga, poder ser el medio de comunicación. Claro. Básicamente es eso, la actividad de una Perfecto. cámara. Bueno, comentame, seguramente te debe estar llegando la situación de los comercios, las industrias, más o menos haciendo un pantallazo general, obviamente, en qué situación están en este momento. Mira, la situación, decir que es muy mala, me quedo corto. No solo la situación de los comercios es mala de los que no están trabajando, los que están trabajando también están muy mal. Eh, eh, Salvo tal vez el comercio que tenga productos de alimentos, los demás comercios, por más que que puedan estar trabajando, les ha disminuido muchísimo las ventas, la facturación cayó muchísimo. Algunos rubros ahora que se fue ampliando fueron incrementando un poco sus ingresos, pero con el comerciante o el industrial que hables te va a decir que con suerte están en un 50%, la mayoría te dice que están en un 20-25%, algunos te dicen que están en un 50% que ni siquiera es suficiente para cubrir los gastos mínimos, pero que por lo menos los alivia porque las deudas se siguen acumulando. Entonces, bueno, la situación es muy, muy mala. Sí. Bueno, yo siempre lo cuento, yo soy actor y tengo una escuela de danza en Lanús. Se dio de danza porque, bueno, mi novia es bailarina y es lo que más funciona. Y ahí estamos a un 30% de la capacidad con clases virtuales, ¿no? Porque Ah, obviamente iba a ser una de las actividades que más va a tardar en empezar porque en un empezar. pequeño lugar se suman 20, 30 personas y Sí, bueno, sí. es difícil de pilotear, digamos, de cierta manera. Sí, Así sin duda. que conocemos la situación de adentro y por eso estaba muy bueno hablar con vos. Eh, ¿Tenés ya más o menos una información aproximada? El otro día estuvimos hablando con quienes están empezando con la cámara gastronómico y más o menos nos estaban comentando de un aproximado de negocios que pueden llegar a cerrar o han cerrado actualmente, más o menos muy por arriba, ¿no? Hablando de porcentajes estimativos,
que puede llegar a pasar? ¿Que haya cerrado ahora o cuánto tiempo pueden llegar a durar, ¿no? Con esta cuarentena dura, digamos, porque aparte parece que por ahora no se va a flexibilizar tanto. Bueno, divido en dos la respuesta. Primero lo último. No sabemos cuándo va a terminar, con lo cual muchas medidas vos las tomás a ciegas. Endeudarte, por ejemplo, para sueldos es una incógnita, porque vos decís, me endeudé en abril, porque no tenía para pagar los sueldos. Pero sacar un crédito, los pocos que se están dando para mayo y para junio, ¿cuál va a ser el tope de deuda? Si no sabemos cuándo termina. Ese es un tema muy, muy serio. La otra parte de la pregunta sería, no tenemos hoy el fino de cuántos comercios cerraron, porque esto se va a ver cuando se levante el aislamiento y se pueda ver cuántos negocios ya no están. Lo que sí te puedo decir es que tanto por mi trabajo particular como por la actividad de la Cámara, lo que estamos viendo son consultas permanentes por rescisiones de contrato de locación de locales. Es decir, muchas personas que están viendo, no que pensé que yo, en un principio pensé que iba a ser la mayor cantidad de consultas, no por cómo establecer nuevos cánones mientras dure el aislamiento, sino directamente rescindir. Se están viendo muchos. Entonces, muchos que están pensando en cerrar, muchos que Se ya está cerraron. cortando un poquitito. Vamos a esperar a que se reanude. Dale. Esperemos un segundito que se cortó. Ahí, te pido que retrocedas unos 30 segundos más o menos para atrás y nos comentes de vuelta. Estábamos escuchando que explicabas que, bueno, que te llamaba la atención de que había muchos reclamos para rescindir contratos y no por renegociar cánones, sino directamente Sí, la rescisión. exacto. Hasta ahí llegamos. Bueno, esa es la situación. Se están viendo, muchas personas están rescindiendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a depender también de cuánto dure la medida de aislamiento. Yo no te puedo hablar porque no tenemos una estadística en Lanús o una proyección, mejor dicho, no una estadística, pero FEBA, que es la entidad que nos nuclea a las cámaras de comercio e industria en la provincia de Buenos Aires, está haciendo un estimativo que probablemente ronde el 80% de los comercios e industrias que puedan llegar a cerrar de acá a fin de año. ¿Por qué te digo a fin de año? Siendo optimistas, que en julio retomara, cosa que vemos difícil hoy, sí se veía en abril, con un pronóstico a que se retome a pleno en julio, la recuperación de la actividad se vería recién para diciembre, enero, con lo cual soportar no es soportar estos meses de exclusión, sino después poder remontar la recuperación cuando se libere la cuarentena. Entonces, si yo tengo que hacer un pronóstico, o sea, no quiero hacer el pronóstico está hecho por otra entidad y lo que dice es que podría llegar a ser que quede el 20% de los comercios. No. Lo que sería terrible, porque además tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de pymes y en ese sentido las pymes emplean el 80% del personal de trabajo genuino, con lo cual sería una bola de nieve, no solamente los comercios, sino el desempleo, y sería un incremento de situaciones malas en forma exponencial. Claro. Ahí Vasco preguntaba por los alquileres, justo lo decíamos, pero quizás se cortó un poquitito lo que comentaba, es que se están dando muchos casos de rescisión de contrato directamente y no de renegociación de cánones, que eso demuestra que se están cerrando muchos negocios. Sí. Ahí yo teniendo un negocio, en su momento averigüé, y puede ser que haya una ley en la cual decía que obviamente no hay que abusar de eso, pero que si no se podía utilizar el inmueble para el fin que fue alquilado por un caso de fuerza mayor, no se debía pagar el alquiler. ¿Eso es así? ¿No es así?
Yo te lo contesto como abogado esto. Yo Sí. eso lo interpreto de otra forma. Interpreto que si el inmueble que te dan por un problema del propio del inmueble, llámese un problema de humedad, una gotera, una rajadura o por fuerza mayor un terremoto y no puede utilizarse, yo creo que para ese caso está contemplado ese articulado del Código Civil Comercial nuevo. Para este caso no, porque en realidad un comercio, esto es muy particular, un comercio sigue utilizando, no está activando la actividad comercial, pero la mercadería la sigue teniendo. Es decir, de todas formas, Se tendría que analizar en cada caso, sí, obviamente. pero yo creo que al final del día, si esto si se judicializara, el juez aplicaría la doctrina del esfuerzo compartido. Es decir, Claro, ni uno puede pretender cobrar todo, ni el otro puede pretender no pagar nada, porque no nos olvidemos que, más allá de que nosotros defendemos el comercio, también tenemos que saber que del otro lado del alquiler hay una persona que capaz que está alquilando el local con el que refuerza su jubilación totalmente de acuerdo. y cuenta con eso para subsistir. Entonces, por Totalmente de los dos acuerdo. Sí, sí, lados sí. es dura la situación. Eso está bueno aclararlo, ¿no? Porque siempre vieron que en esta famosa grieta siempre se arma cualquiera, ¿no? Ya sea el que Sí, alquila y el comerciante, y hay que ponerse en el lugar de las dos partes, ¿no? Porque también sí, la otra persona necesita percibir el dinero por el cual vive, que en este por caso es el supuesto, alquiler. por supuesto, por Entonces, supuesto. era una pregunta justamente para buscar eso de que, bueno, hay mucha gente diciendo, ah, me quieren cobrar el alquiler. Y digo, pero vos también querés trabajar y vos también necesitas el dinero y esa persona también necesita el dinero. Y También está bueno necesita. tratar de empezar a, como a veces se dice, ¿no? Tapar las grietas y empezar a entender que todos somos parte del movimiento del país y como siempre les digo a todos, todos somos el sector privado, ¿no? Que a veces es una palabra medio rara, Por pero supuesto, todos por supuesto. somos el sector Y, privado. y ninguno puede sentirse excluido de que la va a pasar mal, porque Exacto. la vamos a pasar mal todos, y todos estamos teniendo restricciones económicas, y todos estamos teniendo restricciones familiares, porque tenemos parientes a los que no podemos ver, abrazar. Bueno, hay un montón de cuestiones que nos afectan y que no podemos evitarla y que nos toca afrontar. Ninguno puede pararse en la vereda de decir, a mí esto no me puede, no me tiene por qué afectar. Desgraciadamente no tenemos elección en eso. Claro, claro, sí, sí, a veces, obviamente mirándolo de nuestro lado, a veces encontramos del otro lado algunos debates y te das cuenta que quizás ellos son quienes, por ejemplo, siguen percibiendo los sueldos, pero pongámonos a pensar por un ratito en los que trabajan en el Estado. En algún momento también el Estado va a dejar de percibir por impuestos porque no lo estamos pagando y van a empezar a despedir gente porque no van a poder solventarlos. Entonces, Sí. hoy sí puede ser que reciban el sueldo, pero el día de mañana no se sabe. Entonces, por eso digo esto de no de empezar a tapar las grietas y empezar a encontrarnos todos y entender que esta la estamos pasando todos, tarde o La estamos temprano. pasando todos y que vamos a pasarla todos mal y que lamentablemente tenemos que aceptarlo porque no es evitable. Sin duda, la prioridad es la salud, pero Al también, igual, nosotros la ponemos no en igual manera, porque si a uno le va mal económicamente, y eso le pasa mucho también a los jubilados, ¿no? Si uno le va mal, se claro, deprime, y cuando se deprime, la salud se deteriora, y quizás hay un cálculo que nunca se va a llevar a cabo, que es el post-cuarentena, depresiones, lamentablemente los hechos más trágicos que son los suicidios, y eso no se va a contar, y en realidad es toda una no. consecuencia de lo mismo. Es una consecuencia de lo mismo y que no podés circunscribirlo a la etapa de aislamiento, porque Exacto. muchas cosas, como yo decía hoy, la remontada económica en cada actividad, también en el estado de ánimo va a haber remontadas y va a haber periodos de duelo y de tristezas y de depresiones, y un montón de cosas. Ya me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, ¿no? Pero No, no, que va a está bien, costar, pero antes de decir una barbaridad lo aclaro, que va a costar remontarlas. A todos. Todos sí, tenemos sí. o padres o hijos o suegros que queremos ver, pasar una tarde con ellos y no podemos. Pero bueno, Tal cual, tal cual. también tenemos inquilinos que no nos pueden pagar, tenemos alquileres que no podemos pagar nosotros,
ventas que no podemos hacer. Exacto, exacto. Desgraciadamente Bueno, nos toca atravesar eso. sí, a todos. Ahí vamos a retomar un poquito. Ahí Vasco nos estaba preguntando si, bueno, si actualmente se están formalizando reclamos frente al municipio para la flexibilización de ciertos negocios, están en contacto con el intendente, con Per- Grindetti. Permanentemente estamos haciendo reclamos o reclamando la apertura. A nosotros nos llegan, por supuesto, actividades como vestimenta, por ejemplo, no tienen permitido trabajar. Sin embargo, los comercios por ejemplo, 9 de julio, Ituzaingó, 25 de mayo, 90% es indumentaria. Va a ser muy duro. Lo que nosotros hicimos, creo que fue el 16 o 18, no me acuerdo qué día empezó el aislamiento, me acuerdo que fue de 18, un si no jueves me a un equivoco. viernes, 18, ¿no? Un viernes. El lunes nosotros presentamos a la municipalidad un pedido, cuando digo nosotros digo la Cámara, ¿no? Un pedido para que se exima toda la actividad industrial y comercial del pago de tasas. ¿Por qué? Porque es una costumbre, no es una costumbre, es una obligación del Estado aliviar en época de tragedia. Y esto califica como tragedia. Afortunadamente ayer, el martes el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza donde libera de tasas a gran parte del comercio, a un sector muy amplio del comercio y la industria la libera del pago de tasas hasta fin de año. Sí, Hoy salió una noticia por un medio nacional que decía que, bueno, que para compensar eso se les estaba aumentando las tasas a las empresas más grandes. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿La noticia es sí. falsa? No, la noticia es verdadera. Justamente iba a decirte eso. Más allá de que nosotros festejamos que nos haya escuchado el intendente, haya efectuado la propuesta al Consejo Deliberante y el Consejo haya promulgado la ordenanza, haya sancionado la ordenanza, perdón, más allá de eso, el artículo 8 de esa ordenanza establece que para determinadas empresas que han facturado 50 millones de pesos en el 2019, se le recarga hasta fin de año un 30% en la alícuota de lo que pagan. Nosotros estamos armando ahora, estuve en el día de hoy y probablemente todo el fin de semana armando el pedido para que se deje sin efecto y en su defecto pediremos la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque es una medida desafortunada. Primero no contempla empresas que hayan estado trabajando durante el aislamiento de las que no. Con lo cual, el día que se levante el aislamiento, automáticamente tiene que pagar con un 30%, una alícuota de un 30% más alta. Y hoy estaba diciéndote, hasta fin de año por lo menos va a estar la remontada de la actividad, va a haber una recesión que hasta diciembre y enero no es un mes próspero, al contrario, con lo cual esto se va a extender por lo menos hasta febrero, no se va a poder, no se va a poder llegar a un nivel medianamente aceptable de producción. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo hacemos para pagar una tasa mayor cuando vamos a estar en remontada? Y sobre todo que muchos se han endeudado con sueldos y con un corte además que es bajo, porque puede parecer 50 millones de pesos, pero 50 millones de pesos de facturación no son 50 millones que ganó la empresa. No. Probablemente la empresa tiene un margen de utilidad muy chico y que le aumentes, le estás quitando tal vez ese 30%, o sea, ese 30% más los otros impuestos, todo sea la utilidad, llevado a la inflación que hay. Entonces, Sí. me parece no solamente que no corresponde y que no lo van a poder pagar, sino que además el corte, otra de las críticas que le hago es que el corte de 50 millones es muy bajo. Sí, sí, no. Pero aparte es el cálculo que siempre se saca, ¿no? Cuando uno habla de grandes empresarios,
¿no? Empiezan a sacar sobre el bruto. Y Claro. nosotros sabemos que acá, en Argentina, y el otro día también lo estábamos hablando con los gastronómicos, digamos, muchas empresas tienen una ganancia de un margen del 10%, del 15%, Sí. y todo lo demás se va entre impuestos, sueldos, proveedores, y se saca un cálculo muy... Cargas sociales, cargas sociales. cargas No, no, no. sociales. Sí, es Es muy... una locura y nosotros, eso a veces un poquito de partidario tenemos que poner, somos los que decimos que hay que apoyar al privado. ¿Qué sé yo? Insisto con esto, ¿no? El privado es el que da un trabajo genuino en cualquier parte del mundo. En cualquier Y parte. es el que Incluso acá. tenemos que cuidar, claro. Sí, Y es el que tenemos que cuidar. Y es es el que genial. mantiene al Estado, ¿no? Porque a veces se cree que el Estado es Es al generador de revés. dinero y el Estado no genera dinero, no genera ganancia, No menos en un genera país con déficit permanente. permanente. Entonces, Exactamente. Ese es un punto muy, muy interesante, porque es decir, el Estado siempre tiene déficit, pero nunca el ajuste lo hace el Estado. Siempre le pide un esfuerzo más al particular. Es el país con la mayor carga tributaria del mundo. Por donde lo mires, es desafortunado el incremento que se le está poniendo a las empresas. tal cual. Y ahora también hay un proyecto de ley de Fernanda Vallejos, no sé si te enteraste. Sí, sí, sí. Yo hice un video que lo voy a subir hoy a la noche o mañana hablando de este tema. No sé si, yo te juro que no entiendo cómo hay gente que cree que está bien. O sea, a mí, como yo siempre digo, a mí no me molesta tanto que Fernanda Vallejos o que cualquier persona de cualquier partido político piense o diga lo que quiera o quiera. A mí eso no me molesta cuando la gente cree que corresponde hacer eso. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, de un acto o una propuesta expropiatoria, claramente expropiatoria, como es la que está haciendo esta mujer, no puedo estar a favor. No hay razón para justificarlo, no hay ninguna razón primero por lo que hablamos hoy, la carga tributaria. ¿Cómo con esa carga tributaria encima le vas a requerir, vas a intentar quedarte con un porcentaje de una empresa? En algunas empresas, por ejemplo, en 2008-2009 Estados Unidos lo hizo con General Motors, pero comprando acciones, que después las vendió el mismo Estado y terminó ganando plata, porque creo que las compró a $1, una cosa así, dice, pero terminó siendo un negocio, pero fue para ayudarla. Fue empresas que decís, mega empresas que decís, si se caen estas empresas, el desastre económico es muy superior. Claro. ¿Por qué? Y porque mucha gente, esas empresas que cotizan en bolsa, dicen, hay fondos de inversión, el jubilado tiene el manguito que ahorró puesto ahí para reforzar su jubilación. Es decir, en eso el Estado puede intervenir para que una empresa no se caiga y dice, está bien, compramos las acciones, pero después las devolvemos. No las compramos para estatizar, las compramos pero que siga Claro, siendo una empresa privada. claro, claro, pero bueno, acá tenemos esa ideología tanto de Fernando Vallejos como Sí. quizás de Cintia García, que es una periodista también que considero no sé, de dudosa procedencia, para decirlo bien. Tienen estas ideales de Venezuela, de Cuba, de defensa de ese tipo Populista, sí. claro, populista, socialista, comunista. Bueno, actualmente quizás hay muchas personas que no saben, pero en el frente de todos está el Partido Comunista, ¿no? Entonces digo, porque a veces uno vota no una cara y no sabe cómo está construido eso. Entonces, se está buscando algo que atenta en contra de los trabajadores, de nosotros que, como dijimos antes, somos los que sostenemos al Estado, y ahí también Vasco, que siempre me acompaña, agarra y dice, no es plata del Estado, es nuestra. Son nuestros ingresos, nuestra plata que ponemos, y en el peor de los casos es una redistribución nuestra, porque es nuestra plata, que Claro, claro. necesitamos ahora. Es el momento. Estuviste pagando toda la vida. Algún beneficio te tiene que traer. Claro. Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero Es además, increíble. pero además, si uno lo analiza, no en profundidad, el Estado se va a poner, mira, uno viene,
nosotros tenemos un país donde viene siempre atajando penales en materia económica, el comercio, la industria, todo. Nunca tenemos un periodo holgado que decimos, che, qué tranquilidad, qué lindo, me está sobrando todos los meses un mango, no. El comerciante, el industrial, están acostumbrados a eso, tienen nociones saben perfectamente cómo administrarse, cómo hacer rendir más las utilidades, es decir, tienen una gimnasia para poder administrarse bien y subsistir. Que venga el Estado a decirte, yo voy a participar de tu empresa, dejemos de lado hoy el aislamiento, pero que te diga, yo voy a participar de tu empresa, el sector que funda el país, el sector que funde lo que toca, es decir, vos vas a venir a mi empresa a fundírmela también. Si yo estoy principalmente peleando contra las cosas que me haces vos, porque vos sos el que me ahorca con impuestos, vos sos el que me asfixia permanentemente, el que genera desocupación, el que genera que yo no contrate más gente, porque hay un montón de cuestiones que uno tiene que considerar que el sector privado podría hacer mejor si no tuviera siempre la bota en la cabeza, la bota del Estado apretándole la cabeza. No, y aparte hay un concepto que a mí me llama mucho la atención cada vez que uno se pone a hablar de vos defendés empresarios, eso es el típico título que te dicen, ¿no? Y vos lo único que querés es que haya más pobres. Lo que es un concepto tan errado, porque vos decís, ¿qué le conviene a un empresario? ¿No? Me voy a sacar de ese rubro que yo no tengo. Te lo pregunto a vos, ¿qué le conviene a un empresario? ¿Un pueblo pobre que no pueda comprar lo que uno vende o un pueblo rico que pueda comprar lo que uno vende? Me parece que es básico, pero te lo pregunto por las dudas porque quizás estoy equivocado. Pero hay que contestarlo, hay que contestar eso. Y no sé, además, es duro. ¿Qué son? Son el monstruo. ¿Por qué el empresario es el monstruo? Si el empresario lo que está generando es laburo, que el empleado mío pueda ir a tu negocio y gastar el mango y el tuyo lo mismo con él. Es decir, todos tenemos que estar bien. No es que uno quiere la explotación, que disfruta de ver una persona en estado de necesidad. No es así. Muchas veces uno con los empleados tiene una relación bárbara, son amigos, quiere que les vaya bien en cualquier emprendimiento. Cuando un empleado se va y dice, che, me pongo por mi cuenta, ¿cuántas veces uno lo alienta a que le vaya bien o lo ayuda? Es decir, el empresario, todos aspiramos a eso. Porque uno también escucha siempre cuando dice, a mí me gustaría no tener jefe. Sí. ¿Por qué te gustaría ser entonces? Sí, te gustaría ser el empresario. El empresario. Claro. Entonces, no es tan feo. ¿No? O es feo cuando te toca a vos y es bueno cuando me toca a mí. Totalmente. A mí me pasó cuando yo me abrí el estudio, empecé, yo ya tenía más o menos este pensamiento y yo tenía a mi pareja, Jimena, que es bailarina, y era siempre el debate, ¿no? Yo en un momento me paré y dije, che, tengo la mitad del curso becado. Le dije, ¿qué estamos haciendo, Jimé? Y empezó a comprender un poquitito que, bueno, cuando ella empezó a ver que el dinero que fluía de las cuotas, y aparte ella se sentía más feliz por su trabajo, ¿no? Sentía que al pagarle esa cuota ella trabajaba más y la gente se lo reconocía. Digo, ahí es cuando uno se empieza a cambiar un poquito la cabeza de cierta manera y darse cuenta que el trabajo de uno vale, que lo cobra lo que corresponde, porque no podés cobrar de más. ¿Y por qué digo? Porque cuando hablan del mercado, que es el monstruo, ¿no? Digo, yo tengo una escuela de danza, a la otra cuadra tengo otra, yo cobro el triple, yo me voy a fundir, es así de simple. Y no por culpa de la otra que cobra más barata. Yo me fundo porque estoy cobrando de más. Entonces los precios porque estoy afuera del mercado. Nosotros. Porque estás afuera del mercado. Y bueno, pero son reglas básicas. Pero bueno, no, contra eso no hay una explicación. Probablemente haya muchos años de un discurso contrario al empleador. Probablemente sea eso. Y bueno, ojalá en algún momento de a poco se vaya revirtiendo y se pueda llegar a un concepto donde no se tenga al empresario como el ogro y al empleado como la víctima, porque ni uno es ogro ni el otro es víctima. Los dos son parte del sistema y los dos están trabajando. Y uno necesita del otro, siempre, ¿no? Siempre. Entonces, es algo
como yo siempre digo, yo quizás formo parte de un espacio político que está con la cabeza arriba de los economistas, ¿no? Entonces hablan en términos que quizás el común no entiende, pero No digo, lo esto es mucho seguimos. más simple. Claro, muchos se traban, dicen, no entiendo los términos, no conozco quién es Keynes, quién es, y yo tampoco conozco demasiado, digo, pero son cosas básicas, uno se pone a hablar con el verdulero y el verdulero te va a decir, yo tengo una naranja que la cobro 20 pesos, y el otro lo cobra 100, me vas a venir a comprar a mí que te cobro 20 pesos. 20 pesos. Pero más allá de eso, yo quiero que vos puedas, el verdulero va a decir, yo quiero que vos puedas pagar estos 20 pesos, porque si no podés, no sirve. Y yo creo que el principal interesado de que no haya pobres, de que el país crezca, de que la gente avance, nunca va a ser el Estado. Porque el Estado compra, de cierta manera, que el otro necesite del Estado. Y de esa manera Claro. Fomenta la pobreza. lo vota. Claro, fomenta la pobreza siempre, y eso ahí está el problema, ¿no? La cultura de trabajo que tenemos ahora. Ahora, también como yendo un poquitito más a todo, como digo, esto de unir grietas, para tratar de no seguir dividiendo, porque no es una cuestión de ahora o de antes, es una cuestión de siempre. Esto, la Argentina viene pasando por esto, y está bueno que lo sepan, que no es que uno, y también yo digo que es injusto a veces hablar de una manera mal de una situación actual en una pandemia, cuando es algo que la estamos viviendo todos, que estamos aprendiendo de esto todos. Uno podría tomar mejores decisiones o no, o quizás también hay diferentes países que toman otras decisiones y les va mal. Entonces digo, tampoco es que lo que están haciendo está completamente mal, pero la realidad es que a la economía no se le está dando, digamos, la La misma importancia que a prioridad, la salud. mira, no voy a caer en citar a Trump o a Bolsonaro con el concepto de que no sea peor el remedio que la enfermedad, pero Uruguay no tomó las mismas medidas que Argentina Exacto. y la economía no está, más allá de que esto es a nivel mundial y que está toda la economía mundial detenida, pero Uruguay no hizo un aislamiento y la actividad comercial de Uruguay está mucho mejor y la caída es mucho menor que la de Argentina. Con lo cual, ¿se podrían haber tomado otras medidas? Yo creo que sí. ¿Son mejores estas que las otras? ¿Son mejores las otras que estas? No lo puedo saber. Claro. Sin duda tenés que cuidar primero la salud. Sí. Eh, pero, Pero ahí nomás tiene que pero, estar la economía, tiene que estar pero pegadito. si no podés ir a la verdulería a comprar para comer, tampoco podés vivir. No te vas a morir Claro. de COVID, pero te vas a morir de hambre. Sigue siendo. No digo que haya una solución fácil ni que la sepa, por supuesto, No, pero no. no sé si paralizar la economía como se paralizó es lo más indicado. Eso Claro, no, no sé. Si vos completamente de recordás, acuerdo. del decreto 297 que dispuso el aislamiento social, todos estábamos, muchos usando barbijo ya, pero todos estábamos respetando el aislamiento. Nosotros no nos saludábamos. Acá en la oficina, cuando llegaba alguien, no saludaba, o sea, sí saludaba, no saludaba con un beso, dándose la mano. Claro. Todos nos alejamos, comprendiendo la gravedad de la situación. Tal vez haber mantenido eso, y que es lo que hizo Uruguay, que es lo que está haciendo Uruguay ahora, hubiera sido mejor. Eh, Porque volvamos al principio de la conversación. Si se estima FEBA, CAME, que son las entidades que nuclean todas las pymes a nivel nacional y a nivel provincial, si estiman que va a quedar el 20%, que puede llegar a quedar el 20% de los comercios e industrias, va a ser tan grave eso como cualquier otra cosa. Entonces, insisto con que no sé si así se puede seguir mucho más. No, es que te encontrás, como vos decís, con el tema de la bota constantemente, porque vos decís, ahí también Vasco está diciendo algo que es real, las trabas que uno tiene ya para abrir un negocio, ¿no? Disculpame que se traba, no sé si me escuchás. No, A ver si me escuchás. las Vascos, y leí Vasco Vasco Ah, 1974, pero no. ¿ahora me escuchás? Ahora sí. Porque se trabó. Perfecto. Bueno, las trabas que uno tiene ya para abrir un negocio, las trabas para mantenerlo, y siempre son trabas burocráticas, trabas del Estado, trabas de lo que sea. A veces uno duda de los inspectores porque te piden cosas que vos decís, mirá,
no corresponde yo tener esa cosa y voy a decir, me está pidiendo algo a cambio, ¿no? Sabemos que eso también lamentablemente pasa. Nosotros estamos del lado de pensar, de facilitar la actividad privada y de repente te encontrás con que es constantemente golpeada. Hoy, antes, pasado, y va a seguir siendo así. Y como digo, no es una cuestión de colores políticos, no es una cuestión de todo lo que vivimos, creo que de todo lo que viviste vos, nunca fue una situación fácil, nunca Argentina estuvo en donde se merece estar, y si uno pregunta en el exterior, te agarra y te dice, ¿cómo puede ser que Argentina, que siempre digo, vos tirás cualquier cosa al Y pasto y te crece. crece oro, digo, ¿cómo anda así? ¿Cómo está constantemente trabado? Es un análisis que está bueno. Y el otro día hablando también con Antonella Marti, que es una exponente quizás de nuestros ideales, ella tiró una frase que es verdad, es ilegal ser exitoso en Argentina, ¿no? Me agarraste mal parado para esa reflexión. Es ilegal ser exitoso. Depende qué éxito. Depende qué Bien. éxito. Si el éxito lo tenés laburando, sí es ilegal. Ujú. Sí, Exacto. yo conozco muchos empresarios que son odiados porque les va bien. ¿Y por qué les fue bien? Porque laburaron, porque se levantaban a las 5 de la mañana y eran las 10 de la noche y seguían laburando. Porque arriesgaron, porque supieron arriesgar, porque tuvieron perspectiva de ver un negocio. No está mal no ser empresario, pero tampoco está mal serlo, y no está mal ver un negocio donde otro no lo vio. Yo tengo muchos amigos empresarios, muchos que le va muy bien, y que muchas veces digo, ¿cómo se te ocurrió ese negocio? Dice, no sé, lo veo, yo veo eso y sé que eso va a funcionar. Y cuando vos venís y me decís tal cosa, te digo, no lo hagas porque no funciona. Bueno, hay talentos, alguna gente sabe bailar y otra no, alguna gente juega al fútbol bien y otra no. Bueno, algunos saben cómo llevar adelante una empresa con éxito y otros no. Y no está mal saberlo ni no saberlo. Claro, Es así. totalmente. Aparte, dos cosas como aparte, ¿no? Vamos a poner de ejemplo Estados Unidos porque es una de las potencias mundiales que hoy tiene, creo, si no me equivoco, están hablando del 20% de desocupados, Desocupación. creo que más de, o Sí. sea, si tiene casi 60 millones de personas, porque creo que son 300 millones de 60 millones, personas. sí. Entonces tiene 60 millones de desocupados. Ahí la gente dice, no, pero mirá, lo que hizo Trump, ¿no? Que quizás no tiene mucho que ver con nuestros ideales, a veces la gente mezcla, pero Trump, digamos, es lo que llamaríamos un populista de derecha, ¿no? Nosotros no Sí. somos populistas en nada. Entonces, él toma esa decisión. Ahora, nosotros podemos llegar a tener, no sé, 10 millones de desocupados. ¿Vos qué crees? Y eso es una opinión personal. ¿Quién va a conseguir más rápido trabajo? ¿Alguien en Estados Unidos o alguien en Argentina después de la pandemia? Seguramente en Estados Unidos por una cuestión de seriedad institucional. Pero yo creo que económicamente, a igualdad, en porcentaje, ¿no? Igualdad de caída, igualdad de pérdida, igualdad de malaria, lo que se equipara es para abajo. ¿Por qué Estados Claro. Unidos no quiso un aislamiento? ¿Por qué Brasil no lo quiso? Porque son los países bien posicionados. Dice, si yo me aíslo, la balanza va a equiparar para abajo, no para arriba. Entonces yo me voy a Claro. acercar a los que están abajo, cayendo yo, no es que los demás van a subir. Bueno, Exacto. a quién va a favorecer? No va a favorecer a nadie, pero va a desfavorecer más al que mejor está. Entonces, no sé, contestando tu pregunta, digo, eh, eh, va a crecer Estados Unidos, no tendría que ser, Claro. porque la lógica económica dice que sería al revés. Tal vez si lo comparás con Chile, eh, Chile se recupere mucho más rápido que Estados Unidos, Ujú. pero no lo va a hacer. Paraguay mismo tiene una economía que hoy está mucho más sólida que la Argentina. Hoy en el aislamiento estoy hablando. Sí, 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 sí. El problema de Argentina, más allá del aislamiento, es institucional. Ujú. Sí, sí, totalmente. Totalmente, es lo de siempre. Ahora, qué podríamos hacer, ¿no? Pensando así desde su lado o desde el nuestro, eh, después de la pandemia para que esto se recupere lo
más rápido posible, sabiendo que no va a ser muy posible, pero ¿qué herramientas creemos que se pueden llevar adelante para los comerciantes, obviamente, de Lanús, pero se refleja en toda parte del En país? todas Obviamente partes. hay provincias que quizás tienen la facilidad de que no hubo tantos contagios y hoy están con una fase, la famosa fase 4. Sí. Pero digamos, a lo que es el AMBA, ¿no? Que es lo más utilizado hoy, ¿qué podríamos llegar a hacer? Yo creo que la única medida es la medida más incompatible con el Estado, que es el alivio fiscal. Si no hay, pensemos que también se está emitiendo mucho, que por consiguiente va a haber una inflación muy grande. Hoy estamos también en un estado recesivo, los comercios no están funcionando, no se está produciendo, con lo cual no se nota tanto por una cuestión del propio aislamiento, hace que uno no pueda ir a un shopping, no pueda ir a comprar, no pueda salir a pasear. Pero cuando esto se libere, se va a notar mucho más la recesión que hay. Claro. Y en ese sentido va a ser el mayor, mayor problema. ¿Cómo salís? Y si además tengo que soportar, para hacer una remontada, tengo que hacerla pagando la cantidad de impuestos, tasas, contribuciones, aportes, si tengo que hacer todo eso, y ahí está, en esa estimación, el 80% de los que se van a quedar en el camino que hace CAME y FEBA. Sí, sí, que aparte lo que no ven es que frases, no citando frases de presidente, bueno, de llamarnos miserables, porque empresarios somos todos, del chiquito hasta el más grande, ¿no? No diferenció, de llamarnos miserables hasta decir no le pedimos que no ganen, sino que ganen menos, y es lo que hablamos, un índice de rentabilidad de una empresa promedio en Argentina es del 10%, cuando si la charlamos en cualquier parte del mundo, la rentabilidad, como yo digo, si vos vas a buscar un inversor en cualquier parte del mundo y vas a decir, yo tengo un negocio para ofrecerte, gané 10 millones de dólares, te van a decir, wow, ¿cuál es tu rentabilidad? El 10% no invierto. Y acá si tenés el 10 o el 15 sos un ganador, El ¿no? 15% de rentabilidad, pero Es una te lo sacan, locura. te lo sacan de las manos, sí. Claro, pero eso no lo ven y vos decís, hay que cambiar tanto el chip, hay que Sí. llegar a eso y entender porque a veces te dicen que los impuestos son, a veces se creen que el impuesto es el ingreso bruto nada más. El impuesto lo pagás en cualquier cosa que compres en cualquier momento, Y porque la mentalidad del que... lo volvés a pagar, y hay impuestos sobre precios con impuestos incluidos. Es decir, Claro, estás pagando impuestos sobre impuestos. No, el sistema es perverso de impositivo en Argentina. Pero bueno, ¿cómo se sale? ¿Eso que va a generar? Va a generar trabajo en negro, va a generar economía en negro, porque va a ser la única forma que muchos puedan subsistir. Y no estamos hablando de ganar plata y evadir por el placer de evadir o por el placer de no cumplir y ganar un mango más en forma mezquina. Estamos hablando de supervivencia nada más. Estamos hablando de decir, mirá, si yo pago los impuestos o no como o no le puedo pagar el sueldo a nadie. Y empezás a sacrificar. ¿Y qué vas a sacrificar hoy? El sueldo del personal no lo puedes sacrificar porque es prioridad. Y voy a tener que atrasarme con los impuestos. sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar para decir, escúchenme, vamos a aliviarlos y por 2 años vamos a hacer un alivio. Lo que pasa es que cómo mantienen, si te alivian a vos, cómo mantienen toda la fiesta, ¿no? No, seguro. Y el otro día también hablando con Marcelo Gutiérrez, que es de la Cámara de Gastronómicos, que todavía no es oficial, pero la están armando, me hacía un cálculo como medio rápido y decía, bueno, por cada mes cerrado vamos a necesitar 5 para tratar de recuperarnos. Es más o menos lo que calculan igual todos, calculo. Más o menos, sí, yo los cálculos los tengo a 2 meses, que se estimaba cuando comenzó 2 meses, iba a llevar hasta fin de año, y como fin de año incluye enero o febrero. Más o menos. No es lineal, no lo puedes hacer lineal, no puedes hacer por un mes cerrado, por vos imagínate, si un gastronómico emplea en promedio en Lanús entre 10 y 15 personas. Si vas a estar 4 meses pagando 15 sueldos, lo más probable es que no subsistas, no que después necesites
4 meses por 5 para recuperarte y quedar en cero. Vas a fundirte mucho antes, muchísimo antes. Sí, 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 insisto con no entender a veces, ¿no? No ver una realidad tan clara. Igual lo que hablamos esto de tratar de que el Estado trate de entender un poquitito la presión impositiva que tenemos, no va a pasar al menos con este gobierno que, bueno, si se debate en tratar de sacarle pedacitos de empresas a cada uno para formar parte, estamos medio complicados y si el 80% de la empresa cierran, estamos hablando de, no sé, Del 80% del trabajo genuino perdido. claro, es una Estamos hablando de locura. una catástrofe. Y bueno, y en catástrofes, porque uno lo ve ahora y dice, ¿cuál es la catástrofe? Esto es no, si hubiera sido una inundación hubiera sido lo mismo. Históricamente se eximió a los sectores en catástrofes, sea inundación, un terremoto, incendios, en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que uno tal vez en el conurbano no ve una zona anegada y que no pudo producir con la misma intensidad que ha pasado con el campo. Pero es muy común que cuando hay una situación o de incendio o de inundaciones, se los exima de todos los impuestos. La provincia lo hace, los municipios lo hacen. Bueno, acá hicieron esta cosa medio sui generis, pero bueno, intentaremos Pero revertir. compensan de un lado o del otro. Claro, pero sigue compensando el mismo sector. Eh, Sí, eh, y me y quedó algo aparte que no te quería solamente decir. es, sí, obvio. Me quedó algo que te quería decir. Que dijiste, no sean miserables, ganen un poco menos. Yo hace 3 meses que no 2 meses, ¿no? Que empezó el evento, que no facturo nada. El gane un poco menos de cero, ¿cuánto es? Claro. Porque no tenés, los que están inactivos, los sectores inactivos, no tienen un poco menos, arrancan de cero, o sea, endeúdese. Y el endeudamiento por cuánto tiempo va a ser, y cuánta deuda voy a tomar para volver a tomar, y terminar convocándome en un concurso Sí, preventivo, en una quiebra, en lo que sea. no, pero Eh, es que pasa eso, es que pasa eso. Y sí, es un análisis que lo tienen que hacer todos desde de lo más profundo. Pero bueno, en un país donde tenemos la cultura de odiar al empresario, hablamos de palabras prohibidas nosotros siempre cuando hacemos un vivo, una es empresario, ¿no? La otra, bueno, la famosa neoliberal que nosotros nos reímos mucho cuando nos la dicen. Pero la palabra empresario, orden, trabajo, son palabras que suenan, para ellos les suenan opresión, ¿no? Y vos decís, pero en sí, cualquier parte del mundo se es respeta. trabajar, Sí, en claro, cualquier es momento del mundo se trabajar. respeta. Y lo mismo que acá reniegan del orden, de la autoridad, en otras partes del mundo cuando tienen oportunidad de ir, lo hacen. Sí. Y no se manejan como se manejan acá. Pero bueno, Yo desgraciadamente, siempre resumo todo yo digo, por suerte mi primo no está conectado, pero siempre comento que yo tengo un primo que es socialista, comunista, ¿no? Y él tuvo dos viajes al exterior, uno a Cuba y otro a Estados Unidos con un año de diferencia. Fue a Cuba y le gustó, dijo que vio un pueblo muy culto, con facilidades, porque bueno, tienen la salud pública, ¿no? Entonces volvió bastante bien con sus ideales, aunque sí dijo hay mucha pobreza, había prostitución, pero bueno, es como que lo relativizó. Al otro año fue a Nueva York y a Orlando. Y sin contarte nada de cómo la pasó, vuelve y el primer mensaje que pone subiendo un par de fotos fue el mejor viaje de mi vida. ¿Cómo no se cae, no? Digo, ese relato ¿cómo se dice? De poetizar la pobreza, ¿no? De cierta manera. o de no reconocer la contradicción. Claro, Porque si vos ves, me ha pasado con un solo amigo, tengo muchos amigos socialistas, muchos que tenemos debates permanentemente. Uno solo me dijo, por supuesto siempre se odia a Estados Unidos, uno solo me sí, dijo, mira, yo odio a Estados Unidos y lo sigo odiando, pero me di cuenta que es el país. Entonces, bueno, vos te das cuenta que el capitalismo termina siendo lo que uno necesita.
Sí, y aparte yo creo que el argentino se menosprecia, ¿no? Se tira abajo. Yo sí le tengo que preguntar, ¿qué diferencia hay de base entre Estados Unidos y Argentina, sacando los gobiernos? ¿No somos seres humanos? A ver, ¿cuántos argentinos triunfan en Estados Unidos? ¿Cuántos argentinos triunfan en Suiza? ¿Cuántos argentinos triunfan en Nueva Zelanda, en Canadá, en esos países que en todo todos el mundo. miramos? Digo, entonces, ¿qué? Porque, por ejemplo, decimos, ¿por qué no tenemos una marca de auto propia? Y vos decís, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Horacio Pagani lo hizo, y tienen los Honda. Y digo, tenemos las mentes, tenemos los recursos, hay algo que falla, y bueno, en eso coincidimos, ¿no? Que es la gestión política de todos los colores habidos y por haber, y yo siempre digo, y para mí todo es muy simple, ¿no? Como te digo, que el empresario necesita que al otro le vaya bien para que le vaya bien a uno, y también digo que es tan simple como no votar a fracasados, más allá de ideología que tenga cada uno, ¿no? Yo digo, yo puedo tener mi ideología, yo puedo tener la mía, y en el pasado yo voté a personas que gobernaron, pero una vez que gobernaron más no lo voté más. Para mí es simple. Si una ideología fracasa, no hay que votarlos más, no hay que enamorarse, porque la política no es fútbol. Yo creo que sí y no. La ideología puede fracasar el gobernante, pero no la ideología. Claro. He coincidido con el discurso de un presidente en todo lo que decía y no coincidí después en nada cuando llegó a ser presidente. Es más, el discurso somos varios. El discurso que mantuvo fue siempre, estamos hablando de Macri, tampoco es. Sí, no, obvio. El discurso era impecable. Lo que estaba mal era cómo lo ejecutaba, o si es que ejecutó lo que decía, si es que intentó ejecutar eso u otra cosa que ya no lo sé. Pero yo digo, la ideología, y yo creo que la ideología, llevándolo a una definición muy básica, es la que llevas en tu casa. Si me entran 10, gastas 7. ¿Qué es lo que me dice mi mujer? Lo que hablaba con mi mujer. Mirá, entró tanto, achiquemos los gastos. Entró un mango más, bueno, hagamos eso que queríamos hacer y que el mes pasado no se pudo. Eso lo tiene que llevar al país. La diferencia es que los gobernantes, me parece que, como no administran la que tienen que ganar laburando, sino que administran la de los demás, termina existiendo el déficit fiscal que decías vos hoy. Claro, es que termina pasando eso, ¿no? Y digo, por eso, para mí hay que llevarlo las cosas simples. Sí, creo que es innegable que la mayoría no queríamos que vuelvan, y volvieron, y votamos a Macri en su momento. Entonces digo, no es nada malo decirlo, ni nada, pero bueno, siempre decimos, no quiso, no supo, entonces por alguna de las razones no pudo, cualquiera de la que sea, ya está. Es algo que tenemos que mirar al futuro, ¿no? Y ir para adelante. Ahí me avisan que tenemos 10 minutos. 10 minutos por suerte es bastante todavía. Tenemos un poquito más allá, porque el Instagram a la hora te corta. Ah, sí, no sé. Vos sabés que no tengo Instagram. Tuve que hacer un curso para bajarlo. Le pedí a las chicas del centro comercial que me lo bajaran el centro comercial en mi celular. Claro. Bueno, a Sebastián es una herramienta muy buena para los jóvenes. Bueno, gracias. Evidentemente me estás diciendo que ya no soy joven. No, pero digo, es una herramienta que para el centro y para nosotros, me pasa en mi estudio, por ejemplo, yo en mi estudio de danza tengo Facebook y Instagram, y en Instagram se me conectan todos los alumnos, en Facebook estamos todos nosotros, los de 30 para arriba. Claro, yo tengo 34 y yo uso más Facebook, mi Instagram está medio abandonado, pero para llegar masivamente es una linda herramienta para llegar a los jóvenes sin duda, y uno tiene, hago mal yo en no ayornarme y generar un desfasaje con la tecnología, con los modos nuevos de comunicación, pero bueno, también lo hago como ejercicio para no desperdiciar tanto tiempo, porque uno se mete en Facebook y se distrae con una receta de cocina, se distrae con una pelea de Tyson que subió un amigo, con un gol de Maradona que subió otro. Entonces, como pasa eso, digo, si agrego más redes sociales, voy a pasar todo el día, todo el tiempo que tengo que estar laburando, voy a pasarlo con el celular. Claro, ahí Vasco dice, soy un joven de 46 años. Sí, Vasco, sos un joven de 46 años. Aunque cuide el celular. Joven. Es una criatura, un tipo de 46 años es una criatura.
Más ahora que pronostica que vamos a vivir hasta los 150, ¿viste? Uno nunca sabe, va, depende de dónde vivas, depende Bueno, de dónde vivas. si vivimos hasta los 150, no quiero saber qué va a pasar con el ANSES. No, bueno, el ANSES es el mayor robo. Y hay un término que yo aprendí en política, lamentable, ¿no? Pero que no importa el color que usan, que dicen la caja, ¿no? Eso es algo, el término la caja te marca a la política de piel y te agarra y te dicen, ¿y pero por qué tomaste esto que era menos caja que lo otro? Y conozco a políticos muy importantes que decían que uno tenía que valorar eso, ¿no? Que dice, Sí, ¿por qué vos te presentaste a hacer esto si tenías la posibilidad de tener una caja más grande en otro lado? Después decís, claro. estamos hablando, si Bueno, la pero caja es la gente. y ahí tenés la institucionalización de la corrupción. Es cuando uno llega a la función pública y ya no concibe que la corrupción es mala. Sí. Eh, Pero no yo, siempre la corrupción viene de quedarse con algo en efectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estuve y fui mucho al Consejo Deliberante, y ahí quizás me voy a ganar varios enemigos. Pero cuando yo voy a ver una sesión del Consejo Deliberante, no sé si cambió en los últimos 2 años en los cuales no fui, el 50% son homenajes. El 50% es un día, como diría Lilita García en su momento, el día del pastelito, ¿no? Entonces todos recordando el día del pastelito y hablando sobre eso. Y después de eso vos tenés otras que son levantar mano automáticamente, desarreglar un pozo o lo que sea, pero proyectos para tratar de cambiar la vida de la gente con profundidad, no hay, y terminan siendo los concejales pagos, ¿sí? En este caso, cualquiera me puedo llegar a presentar yo el año que viene, o el Vasco, el burro por delante, cualquiera, y terminan trabajando más en el local partidario que en la oficina del Consejo Deliberante. O sea, así nunca sí, vamos a poder cambiar, ¿no? Porque digo, se está pagando por un trabajo bastante full time, y los ves que viven de campaña, más que de estar presentando proyectos reales para cambiar la vida de la gente. Digo, sí, hay sí. tiempo, hay recursos. Si paga la cantidad de impuestos que hay, me vas a decir que no hay recursos para hacer cosas para que a los argentinos les vaya bien. Nosotros siempre decimos, vamos a bajar los impuestos, pero digo, si no los bajás, hace algo con eso por lo menos, ¿no? Que ya es mucho lo que se recauda. Sí. O por lo menos cumplir con lo que hace política, pero después de cumplir en la jornada de laburo con lo que eh, con el cargo con el que fuiste, para el que fuiste elegido. No, Claro. no puede ser que personas que son elegidas se dediquen a tener una unidad, o una unidad Unidad básica o un comité o básica, lo que sea, Ateneo, claro. y sea todo proyectar más votos para la próxima. En el medio tenés que laburar, tenés que hacer un montón de cosas por la sociedad. No puede ser que entidades como Rotary, como el Centro Comercial, como un montón de entidades más, estén supliendo lo que el Estado no hace. Porque barbijos al hospital vecinal, al hospital Evita, al hospital Gandulfo, estamos llevando con un grupo de amigos, con el centro comercial, estamos llevándolo también con el Rotary Club de Lanús. Es decir, todo eso es ausencia del Estado con dinero con el que contaba para hacerlo. Entonces, Claro. vuelve a ser no solo los impuestos que pagaste y que se usaban para cualquier cosa, menos para lo que había que usar, sino que el esfuerzo vuelve a ser del sector privado. Ahora vos ves la Sí. oficina, como no recibo gente por el tema del aislamiento, y si recibo muy poco, tengo acumuladas frazadas de una campaña que nos pusimos a hacer con un grupo de amigos para decir, vamos a dársela a la gente en estado de calle. Más de paso si Ahí me está diciendo alguno que quiere... tengo 30 segundos. Listo, Ahí me corté, está buchoneando. dejé de hablar. Pero te agradezco muchísimo. Yo para que no se corte violentamente, te agradezco muchísimo. Ojalá tengamos más charlas porque nos interesan mucho. Seguro se van a quedar con ganas de escuchar más y mantenernos al tanto. Si quizás para la semana que viene o para la otra, ver si hay alguna novedad. Te agradezco mucho, Jaime, en serio. A vos, Matías, un abrazo.